Cuando revisamos la historia universal de nuestro planeta, podemos aprender cosas interesantes, como fechas y personajes que de algún modo cambiaron el mundo, para bien o para mal, ya sabes. Pero detrás de toda esta información, existe una segunda historia oculta de sociedades secretas, de civilizaciones perdidas, de conspiraciones siniestras y eventos misteriosos que, curiosamente, a menudo resultan más atrayentes y cautivadoras que las historias mencionadas anteriormente. Este lado oscuro de la historia se ha convertido en un tema omnipresente en la cultura popular de los últimos años y sobre todo en YouTube. En una época en la que los gobernantes manipulan los hechos en beneficio propio, en donde los científicos que inventan datos para avanzar en sus carreras son algo normal, y en donde los maestros o maestras solo imparten clases para cumplir con una meta. Solo los más tontos aceptan ciegamente las afirmaciones de estas autoridades. Yo soy el documentalista y esto es Sociedades Secretas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La Hermandad de la Serpiente. Según un puñado de teóricos de la conspiración de finales del siglo XX, la sociedad secreta más antigua del mundo fue fundada en tiempos prehistóricos para llevar a cabo una diabólica trama de dominación y esclavitud mundial, que culminó en un nuevo orden mundial cuya llegada está prevista en un futuro muy próximo. La Hermandad de la Serpiente, según varios libros recientes, fue fundada o tomada por fuerzas malignas en Mesopotamia en el año 300.000 a.C. Cada sociedad secreta de la historia, según estos mismos libros, es simplemente una rama de la Hermandad de la Serpiente y coopera con todas las demás ramas de la conspiración, a pesar de la cuidadosa manipulación de las apariencias, para que parezca que las diferentes ramas son distintas e incluso opuestas entre sí. El nombre de esta supuesta sociedad, con su referencia a la serpiente del árbol del conocimiento en el libro bíblico del Génesis, apunta a los orígenes de la reivindicación en las creencias cristianas fundamentalistas sobre el satanismo. Puede que valga la pena añadir que los escritores que afirman haber detectado la hermandad de la serpiente detrás de cada sociedad secreta de la historia aún no han presentado ninguna prueba de su existencia. Así es que solo nos quedan dos preguntas. ¿Es la hermandad de la serpiente un mito? ¿O son tan buenos en lo que hacen que nadie los ha logrado descubrir? Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios. Número 2. Los Benandanti. Uno de los casos más extraños en los archivos de la Inquisición italiana es el caso de los Benandanti, que en italiano significa los bienandantes o los buenos caminantes. Se trata de una sociedad secreta de magos campesinos en la región de Friuli, en el extremo noreste de Italia.
Los Benandanti llegaron por primera vez a la atención de las autoridades católicas en 1575, cuando un miembro de la sociedad fue llevado ante la Inquisición por un cargo no relacionado. Los inquisidores fueron completamente desconcertados por lo que aprendieron, ya que aquel hombre no coincidía con las representaciones oficiales de satanismo o paganismo en la región. Las investigaciones continuaron de forma desordenada durante los siguientes 3/4 de siglo, con más de un centenar de Benandantis que fueron arrastrados ante la Inquisición y quemados en la hoguera por sus creencias. De acuerdo con los testimonios, los niños nacidos con una porción del saco amniótico en su cabeza estaban destinados a convertirse en Benandantis. En los días de brasa, o sea, los días a cada lado de los solsticios y equinoccios, dejaron sus cuerpos físicos atrás y viajaron en forma de animales al valle de Josafat, en el centro del mundo. Allí, usando tallos de hinojo como ramas, lucharon contra los malandantis, o en italiano, caminantes del mal, hechiceros armados con tallos de sorgo. Si los Benandanti ganaban, la cosecha sería buena, pero si los malandanti resultaban ganadores, las cosechas fracasarían. Los poderes especiales de los Benandanti les daban la habilidad de curar enfermedades y levantar maldiciones, pero su deber central era la batalla nocturna contra los malandanti. La oficina de la Inquisición en Friuli, como en otras partes de Italia, rechazó el uso de la tortura y dio a los acusados ciertos derechos legales. Como resultado, muy pocos de los Benandanti se enfrentaron a un serio castigo. La mayoría fueron dejados con penitencias y una severa advertencia de abandonar sus creencias supersticiosas. El último juicio que involucró a un Benandanti fue en 1644. Después de ese tiempo, frente a amenazas más serias de la ortodoxia católica, la Inquisición abandonó el tema y no se ordenó ninguna otra investigación. Ahora, los registros de los Benandanti son de gran importancia porque documentan una forma de tradición que se encuentra en todo el medievo de Europa en varias formas, de viajes nocturnos en forma de animales que a menudo hacían en compañía de una diosa. Esta tradición surgió en el siglo IX, cuando fue condenada por el canónigo episcopi, parte de derecho canónico católico, y se puede encontrar mencionado en los registros de la Inquisición y el folclore de toda Europa. Número 3. Escuela Arcana. Fundada por la ocultista americana Alice Bailey y su marido Foster Bailey en 1923, la Escuela Arcana enseña el sistema de filosofía oculta que Alice Bailey recibió en un trance de una entidad que se hizo llamar el maestro tibetano Dwal Kul. La Escuela Arcana tiene como objetivo iniciar y entrenar un nuevo grupo de servidores del mundo para ayudar en el trabajo de los maestros de la Gran Logia Blanca. Muchas de sus enseñanzas se derivan de la teosofía, que Bailey estudió extensamente antes de establecer su propia escuela, y su curso de estudio se centra en la meditación, el estudio y el servicio al gran plan como una forma de vida. La Escuela Arcana parece haber evitado las complejas superestructuras organizativas y la amarga política que acosan a la mayoría de las escuelas ocultas por correspondencia de su tiempo, y permanece silenciosamente activa en el presente. Consiste en una serie de pequeños grupos de estudio y estudiantes individuales dispersos por la mayor parte del mundo, estudiando los extensos escritos de Alice Bailey y practicando sus formas de meditación.
Irónicamente, a pesar de su pequeño tamaño y sus actividades inofensivas, la escuela arcana ha sido reclamada por algunos teóricos cristianos fundamentalistas de la conspiración como el cuerpo secreto de control detrás de todas las demás conspiraciones del mundo. Número 4. La antigua y noble orden de los Gormogones. Los Gormogones fueron un rival de la masonería. La antigua noble orden de los Gormogones apareció en 1724, anunciándose al mundo en un periódico de Londres. El anuncio afirmaba que los Gormogones fueron fundados muchos miles de años antes de Adán por Qin Kuo Quipo, el primer emperador de China, y acababa de ser llevado a Inglaterra por un mandarín chino. El artículo solicitaba nuevos miembros, pero se les advirtió que los masones solo serían admitidos si renunciaban a la masonería y fueran expulsados de sus alojamientos. Un artículo posterior anunció que el mismo mandarín estaba en su camino a Roma, donde esperaba iniciar al Papa y a todo el colegio cardenalicio en el Gormogonés. Detrás de estas afirmaciones hay un complejo drama político. El fundador de los Gormogones fue Felipe, duque de Wharton, líder de los jacobitas, partidarios de la casa de Estuardo en el exilio. Wharton tenía una compleja carrera en las sociedades secretas de la Inglaterra de principios del siglo XVIII. Fundó el Fuego del Infierno, club en Londres en 1719, y lo cerró al año siguiente. Aparentemente reformado, fue elegido gran maestro de la Gran Logia Masónica de Inglaterra en 1722. Pero nuevamente, lo abandonó todo al año siguiente. Los Gormogones fue su intento de una organización rival vinculada a la causa de los jacobitas. Los Gormogones llevaron a cabo una animada campaña de propaganda contra la masonería, apoyada por dinero de los jacobitas de la nobleza. La orden nunca fue más que un proyecto privado de Wharton. Sin embargo, y a su muerte en 1731, los Gormogones parecen haberse disuelto silenciosamente. Pero, ¿por qué alguien que fue masón alguna vez querría luego acabar con los masones? ¿Qué fue lo que descubrió estando ahí dentro? ¿Estaba loco o descubrió algo realmente aterrador dentro de la masonería? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Sociedades Secretas.